A veces Jorge Luis Borges hace de Capitán Araña, que es una expresión, por cierto, que ha desaparecido del diccionario de la Real Academia Española. Lo uso mucho con mi departamento, porque constantemente me parece que hay quien hace de Capitán Araña, nos mete en un proyecto y luego se quita de en medio. Porque eso es lo que es ser el Capitán Araña que embarca a todos y él se queda en tierra. Bueno, pues ya no está. Me he metido en el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, el NTLLE de la RAE, de la Real Academia Española, y estamos, creo, como a unas dos ediciones de la última en la que apareció el Capitán Araña. Pero bueno, todos sabemos lo que es. No es propiamente Borges alguien que embarca a todo el mundo y él se queda en tierra, porque él que embarca a todo el mundo en la lectura de Arthur Machen, que es el autor que voy a presentar hoy, el que embarca a todo el mundo en esa lectura, ya ha hecho la travesía. Él no se queda en tierra, él ha leído a Arthur Machen, pero luego resulta que en el Borges de Adolfo Bioy Casares, el grande de 2006, están conversando y Adolfo Bioy Casares le tira de la lengua y le dice, pues Arthur Machen no era para tanto. Y dice Borges, pues no tenía ni una sola idea. Era un sedulous ape, era un mono, un dirigente mono, en el sentido de un imitador de Stevenson, y el que tenía las ideas era Stevenson, y el que hacía bien las cosas era Stevenson, y el que escribía bien era Stevenson. Y lo único que hace Arthur Machen es tomarse en broma lo que para Stevenson es una broma, tomarse en serio lo que para Stevenson es una broma, y que además lo hace muchísimo mejor. Con lo cual, bueno, parece ser que están destruyendo sin complejos a alguien a quien Borges ha seleccionado al menos 2 veces en sus bibliotecas personales, con 2 obras distintas, es decir, que no tenía claro cuál era mejor, todas le parecían asombrosas y estupendas, y dudaba entre cuál elegir, y en la de Franco María Ricci escoge una, la de Franco María Ricci, que se traduce al español, al alemán, elige una, y en la última, en la iberoamericana, elige otra, y parece que está entusiasmado con Machen. Y luego en petit comité, en privado, decía que bueno, pues tampoco es para tanto, y al final el que lo hace bien es Stevenson. Pero es cierto que en esas conversaciones recogidas por Adolfo Bioy Casares, al final Borges acaba conciliándose con Machen diciendo que escribe muy bien, que le salen... Al principio dice todo lo contrario, que le salen mal los libros, y luego que le quedan muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir o dónde está el secreto? Efectivamente, Arthur Machen lo pronuncio así porque sé que hay mucha gente que pronuncia Machen, el apellido Machen actual y cotidiano, pero es que Arthur Machen es galés y él pronuncia su propio apellido en galés. Sé que se pronuncia igual que en alemán, pero no es un apellido alemán, es un apellido galés, y se pronuncia Machen como en alemán, pero es galés. Y además Machen insiste muchísimo en las peculiaridades y particularidades del galés, lo hace objeto de sus obras, y además escribe, y esta edición es muy fiel a la grafía y a las manías personales de Machen, escribe, por ejemplo, el verbo mostrar, to show, con E, por una especie de grafía anglo-galesa. Bueno, pues Machen es un imitador, exactamente, es un imitador en sus obras fantásticas, terroríficas, medianamente cómicas, pero es que su problema es ese, que se toma demasiado en serio lo que en Stevenson es una eutrapelia, es una broma gozosa y literaria. Su mérito es ser un imitador de Stevenson, pero de cualquier cosa que se le ponga por delante. Y es una especie de orfebre, de artífice, muy detallado, muy minucioso, que hubiera podido ser un perfecto falsificador. Lo que pasa es que su buen criterio no lo llevó por los terrenos del buscapié, por los terrenos baldíos y escabrosos
pedregosos, infructuosos y anfractuosos de sugerir que ha descubierto una obra de Cervantes, una obra inédita, en lugar de presentarlo como una falsificación. Precisamente la primera obra que tenemos en este primer volumen de su ficción, que es su ficción más o menos completa y que incluye artículos que eran más bien ensayísticos o periodísticos, pero que el editor ha considerado que se pueden considerar también ficciones, es el caso del primer artículo, del primer artículo, que se considera una especie de primer cuento, un capítulo, precisamente la misma idea que la del Buscapié, pero esta vez presentada como ficción literaria y no como una muy arriesgada y desde luego catastrófica decisión vital, porque lo de decir he encontrado una obra perdida de Cervantes, que es el Buscapié, eso fue un desastre, muchísimo más que cuando el abate Marchena se sacó esos fragmentos también falsos del Satyricon. La primera obra que aparece, recogida por Joshi, que es el editor, ahora hablaré un poco de esta edición, es un capítulo del libro llamado El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, en el que por alguna desventura, hasta ahora no había sido impreso. Y es una especie de falsificación de Cervantes, es una especie de falsificación del capítulo sexto del Quijote, en el que el barbero y el cura, en lugar de libros de caballerías, escrutan libros de alquimia, y hace Machen que el cura sea un entusiasta de la alquimia y esté maravillado y entusiasmado y considere que son joyas todos los libros de alquimia, algo bastante improbable, pero bueno, tiene ese aspecto de objeto extraño que parece antiguo, pero tiene algo de misterioso y que no cuadra, algo de fantástico. Este es el primer texto recogido en la colección de su ficción y muestra muy a las claras cómo es el proceder, cómo es el trabajo de Machen, que es un trabajo imitativo. Hace una especie de zoología fantástica, una especie de como estas ferias en las que hay animales disecados, unidos de manera extraña para fingir bestias fantásticas. Eso es la obra de Machen. Parte visible y claramente de la imitación. Machen es un imitador. Pero, y esto lo reconoce Borges, las imitaciones le quedan muy bien. Y esto es lo que sin duda encanta a Borges. En tanto que a otro gran maestro de Borges, otro gran ídolo de Borges, que es Bernard Shaw, que también recomienda a Machen, le tiene que entusiasmar su parecido con Stevenson. En realidad, a Machen se lo aprecia, ante todo, como reflejo de Stevenson, pero también reflejo de sus investigaciones filológicas, sus traducciones de Margarita de Navarra, de sus traducciones del francés medieval y renacentista, sus estudios de la lengua renacentista de toda Europa, ya sea la española de Cervantes, ya sea la francesa de Margarita de Navarra, ya sea la inglesa, naturalmente, que conoce bien, ya la italiana, porque la siguiente obra, que es bastante extensa, The Chronicle of Clemendy, sigue el cañamazo, el marco de los cuentos de Canterbury o los cuentos de Cameron, más bien, el del Decamerón de Boccaccio. Y esto es una imitación de un libro de cuentos renacentista. Luego tenemos otra vez ese interés por la alquimia, la búsqueda espargírica, claro, para nosotros sería espargiria, la búsqueda espargírica de Beroaldo Cosmopolita. Él tradujo al Beroaldo clásico. Y luego el gran Dios Pan, que si no me equivoco es uno de los libros que alguna vez
seleccionó Borges en su biblioteca personal, aunque no estaría muy seguro. Luego vienen Los tres impostores, que eso sí es la última obra elegida por Borges en su biblioteca personal, en su última biblioteca personal, Los tres impostores. Y finalmente, bueno, hay un apéndice con unos artículos, bueno, con los prefacios a las obras, y también un artículo que el editor ha considerado muy importante porque esto es su ficción. Pero hay un artículo que es académico, es una reseña, y que sin embargo muestra muy a las claras que Machen se tomaba lo ficticio, lo horrible, lo terrorífico, lo folclórico muy en serio, y casi regaña, vamos, casi no, regaña a un folclorista que para él es demasiado científico y que no considera que los cuentos populares tienen una base real, que los dragones son dinosaurios, lo que ahora se llamaría arqueomitología, y bueno, ya he traído algún libro sobre esta materia. Efectivamente, la inmensa mayoría de los cuentos populares tienen una explicación histórica. Quiero decir que los cuentos populares muchas veces son la explicación que se intenta dar a un resto arqueológico o paleontológico o geológico que asombra y se crea una historia en torno a él. Lo que pasa es que Machen concede esas explicaciones muy a la ligera, tremendamente a la ligera. Y cuando se mete ya en la licantropía, justifica, como hace ver Joshi, esa mitología propia de pueblos que viven en paralelo con la humanidad, esa especie de humanidades paralelas. Este es el primer volumen, no diré lujoso, pero bueno, está bastante bien, de la ficción reunida, de la colección de ficciones de Arthur Machen, editada por Joshi en Hippocampus Press, en Nueva York. Son 3 volúmenes de las obras de Machen que se complementan con un volumen de ensayos, de estudios sobre Machen. Pero bueno, yo tengo ya bastante con que Borges me haya hecho comprar esto. Borges y un poco también Bernard Shaw. Ya es bastante que me hayan hecho comprar esto, que no es extremadamente caro, y además es reciente, se puede conseguir, por eso me he dado prisa en presentarlo, para que quien quiera pueda buscarlo. No es extremadamente caro, pero barato no es. O sea, como cosa insegura, en fin, yo desde luego hubiera pedido a Borges más precisión y que se aclarara acerca del mérito de Machen, que es el que ya digo, es un imitador de los cuentos folclóricos, naturalmente, de una manera especial los celtas, que es el ámbito espiritual de Machen, pero bueno, los cuentos populares de toda Europa, por un lado, los cuentos terroríficos, fantásticos y un poco cómicos de Stevenson, que es lo que quizá le falta más a Machen, porque se toma las cosas demasiado en serio, aunque iba a decir, no le falta el humor. No se maneja con el humor. Es una persona demasiado seria. Por supuesto que intenta ser humorístico, pero no. Bueno, imitación de los cuentos populares, ya lo digo, imitación de Stevenson e imitación de los cuentos cultos de los grandes autores, especialmente del Renacimiento. Este es el mérito de Machen, ser un buen imitador que crea objetos muy extraños. Bueno, pues Hippocampus Press de Nueva York ha editado, como digo, estos 4 volúmenes, digamos, el Machen completo. Claro, faltan los ensayos, y ahora dudo de si el volumen que no he comprado contiene ensayos de Machen y no solo sobre Machen. Pero bueno, aquí hay un ensayo de Machen que ya nos hace... Y bueno, claro, naturalmente tampoco están sus traducciones, que durante mucho tiempo se consideraron canónicas, se consideraron las mejores traducciones que había en inglés de ciertos autores renacentistas.
Bueno, el segundo, por cierto, esto hay que decirlo, las tres portadas, que son muy adecuadas, desde luego muy adecuadas a la materia y a las obras, son de Matthew Jaffe. Y bueno, da la página web de Matthew Jaffe, Matthew R. Jaffe, Matthew R. Jaffe, con 2 Fs.com. O sea que desde luego no se puede quejar. Hubiera estado bien que hubiera ilustrado todos los volúmenes, y no solo la portada, todo el contenido del volumen y no solo la portada. Pero bueno, ya está bien. Aquí tenemos el retrato de Machen con el gran dios Pan tocando la flauta por detrás, y aquí tenemos las obras de Machen que centran estos volúmenes. La colina de los sueños, bueno, este volumen contiene, bueno, hay que decirlo, tienen bibliografía, todos los volúmenes, y una introducción. No viene el editor Josh y lo deja todo a la buena de Dios, como un relojero deísta, sino que se preocupa de cada volumen. Bueno, son bastante. En el segundo volumen tenemos La colina de los sueños, ornamentos en jade, El pueblo blanco, o la gente blanca, que es ese pueblo misterioso, esa humanidad paralela que está haciendo la zancadilla a los humanos. Y con esto de la gente blanca yo podría hacer muchísimos chistes racistas, pero no quiero que me cierren la cuenta tan pronto, o por una razón tan vana. Así que el oyente, que es también lector, inserte su propio chiste sobre esto. La gente blanca. Un fragmento de vida, la gloria secreta, y cierto, aquí hay un hilo bastante borgesiano, y un apéndice con la introducción, el prefacio o el epílogo a cada una de estas obras, y una bibliografía. Este es el segundo volumen, que tiene la obra de 1896 a 1910, esta de 1911 a 1937 es el tercero. Vamos, el primero es de 1888 a 1895. El segundo de 1896 a 1910 y el tercero de 1911 a 1937. Y tiene otro retrato de Machen, ya un poco más viejo. Y contiene una enorme bibliografía, prefacios y tal, y el contenido en cuanto a ficción es... El papel tampoco es que sea una... el índice está al principio, creo que... sí, las Mil y una noches, Los arqueros, son muchísimas obras, son muchísimos cuentos extensos, porque aquí ya muchos cuentos breves, imitativos, por ejemplo está el más imitativo de todos, que es Una nueva canción de Navidad, con una especie de artículo, sí, satírico, aquí sí que muestra más humor, Scrooge y el espíritu del psicoanálisis, que es una imitación, es el arte de Machen, imitar a los clásicos, ya sean del siglo XVI o del siglo XIX. Digo que este volumen abunda en cuentos exentos, en tanto que en una primera etapa Machen lo que hace es, en ese espíritu renacentista de las historias marco, de los cuentos de Canterbury, del modelo anterior del Decameron de Boccaccio, lo que hace es insertar las novelas, los cuentos en un marco mayor, como hace Cervantes en la primera parte del Quijote, algo que le reprochan y que Cervantes acaba diciendo, pues es verdad, no debería meter cosas ajenas a la trama. En este volumen ya están las historias sueltas, ya no están en una trama unitaria como ocurría en el primer volumen, pero sin duda alguna por imitación también, por imitación de los grandes renacentistas, hasta llegar a la primera parte del Quijote de Cervantes, que es, por cierto, la primera obra que cronológicamente aparece aquí, y que es también una imitación. Así que este es el valor de Arthur Machen. Creo que queda explicada esa fluctuación de Borges entre está muy bien, pero en realidad no tiene ideas. Claro, no tiene ideas propias, porque su mérito es ese, hacer objetos extraños a partir
de la imitación. Bueno, pues espero que nadie me tilde, me tache o me acuse de Capitán Araña, porque yo invito a leer a Arthur Machen, pero mostrando indudablemente los resquemores y las dudas y las reservas y los reparos que tiene quizás su más entusiasta seguidor en el siglo XX, que es Jorge Luis Borges, que lo recomienda 2 veces al menos en sus bibliotecas personales y los hace comprar a los lectores, pero luego no las tiene todas consigo. Bueno, creo que he explicado por qué lo entusiasma por un lado y por qué por el otro le produce el reparo lógico de que efectivamente ni tiene ideas propias, ni tiene esa ligereza y esa liviandad humorística que tiene Stevenson. Este es el valor de Arthur Machen, un valor de obra monolítica. Por cierto que la ilustración continúa, la ilustración continúa, es toda la envoltura, la portada y la contraportada, solo que la contraportada se ve peor. Es como un monumento de una civilización extraña que nos resulta familiar porque está imitada de los grandes clásicos, pero que al mismo tiempo tiene un aire plenamente fantástico y extraño.